En la actualidad, nuestro estudio del firmamento es un estudio de contrastes. Por un lado, tenemos a científicos como estos del Observatorio Nacional de Kitt Peak. El suyo es el lenguaje de la astronomía. Gravedad, singularidades e interacciones de largo alcance. En el otro extremo hay personas como esta, y están por todas partes. El suyo es el lenguaje de la astrología, signos zodiacales y cartas astrales. ¿Cómo trabaja la astrología? Es la creencia y, en mi opinión, la ciencia, basada en que la posición de los planetas en el momento de nacer está relacionada con la condición física, emocional y mental de una persona. Por ejemplo, si eres Acuario, deseas explorar el mundo. Ascendente Géminis, te gusta viajar. Pero se puede ser mucho más específico en cada nivel, con cada planeta y cómo desarrolla el carácter de una persona. Ambos grupos no podrían ser más diferentes. Es como si viviesen en planetas diferentes, pero curiosamente ambos comparten una fascinación absoluta por lo que hay ahí fuera. Lo más interesante es que lo mismo sucedía con los mayas. Hace más de 1000 años ya abarcaban ambos extremos. Como astrónomos, cartografiaban las luces del cielo con increíble precisión. Y como astrólogos, creían sinceramente que esas luces podían predecir el futuro. Y con solo estudiar esas luces podrían predecir el futuro y, más aún, controlarlo. Podemos ver esta concepción apasionante, astronómica y astrológica a la vez, en el Códice de Dresde. Fue escrito a principios del siglo XIII, y es el más impresionante de los 4 textos mayas que aún se conservan. Contiene tablas extremadamente precisas de los eclipses lunares y el movimiento de Venus. También contiene almanaques para plantar cultivos y una lista de profecías para 20 años. En otras palabras, era como una combinación de un almanaque para el agricultor y un horóscopo diario. Lo interesante de los códices desde un punto de vista científico es que contienen mucha información sobre el cielo, y es una información muy precisa. Por ejemplo, en el Códice de Dresde se describe el movimiento de Venus, un calendario muy preciso que puede identificar la orientación de los edificios. También contiene tablas sobre el movimiento de Marte, cuando vira en movimiento retrógrado, cuando está en su punto estacionario. Los agricultores mayas utilizaban el Códice de Dresde para seguir los movimientos del Sol durante las estaciones, que les indicaban qué hacer y cuándo hacerlo. Con respecto a eso, los mayas actuaban con rigor científico. Después de todo, incluso hoy, el destino de un agricultor depende en gran medida de las estaciones. Y vemos la misma dicotomía en la relación de los mayas con la luna y los planetas. Como astrónomos, los mayas podían predecir los eclipses lunares con una precisión sorprendente. Esto es una tabla de eclipses que consta de 8 páginas maravillosas en las que datan los eclipses en un ciclo que se repite y que aún puede usarse hoy en día. Podemos predecir eclipses utilizando la misma tabla. Esto es un eclipse. Y estos sus intervalos. 6 lunas, 6 lunas, 6 lunas, 6 lunas, 6 lunas, 6 lunas, 5 lunas y un nuevo eclipse. Aquí se puede ver el dragón con la boca abierta, comiéndose el símbolo del sol. Pero además, los mayas creían que los eclipses eran presagios de mala suerte. Una superstición que los científicos modernos rechazan por completo. Lo mismo ocurría con el planeta Venus. Según los datos del Códice de Dresde y la precisa construcción del caracol, esto es lo que sabemos. Los mayas podían predecir el emplazamiento exacto de Venus en el cielo a más de 100 años vista con un 99,9% de precisión. Una vez más, algo asombroso, teniendo en cuenta que solo utilizaban sus propios ojos. Conocían muy bien el ciclo de 584 días de Venus. Encaja perfectamente en nuestro año de 365 días en un porcentaje de 5 a 8. 5 ciclos venusianos equivalen a 8 años. Cada 8 años, Venus vuelve al mismo lugar del cielo.
oscila adelante y atrás en el horizonte y regresa al mismo punto después de 8 años. Y los mayas lo sabían muy bien. Según la tabla, si Venus hiciese su primera aparición esta noche, haría exactamente lo mismo dentro de 8 años y en el mismo sitio. Y sin embargo, los mayas creían que Venus podía influir en el clima de la Tierra, algo que la ciencia actual rechaza por completo. Los que crean que la guerra de las galaxias es algo de nuestro tiempo, deberían considerar que hace más de 1000 años los mayas iban a la guerra cuando Venus se lo indicaba. Ciertos estudios muy interesantes de sus estelas, principalmente de las ruinas de Bonampak, sugieren que la aparición y desaparición de Venus coincidía con conflictos bélicos que aparecen en jeroglíficos e imaginería. Después de todo lo que hemos visto, esto es lo que pienso de los mayas. Hace siglos, cuando observaban el firmamento, no podían evitar emocionarse, al igual que nos sucede hoy, con su grandeza, su majestad y su misterio. Tanto que no se conformaban con explicaciones naturales. Necesitaban respuestas más globales, más intuitivas, más sobrenaturales. Irónicamente, a pesar de su capacidad para predecir con gran precisión la posición del Sol, la Luna y los planetas, a pesar de sus intentos astrológicos por predecir el futuro, los mayas no pudieron predecir su propio fin. Nadie sabe por qué, pero en el siglo IX, de pronto los mayas abandonaron sus grandes ciudades, Tikal, Palenque y Copán. El gran colapso ocurrió en menos de 80 años. En otras palabras, mucho antes del 21 de diciembre de 2012, la última fecha de su calendario, el tiempo de los mayas terminó. Tras siglos de prosperidad, esto es todo lo que queda de su gran civilización basada en los astros. Soy Michael Gillen. Nos vemos en el próximo programa de El origen de las cosas.